Saludos, buenas noches, noche del martes 7 de noviembre. Tiempo para un capítulo más de Ye, para un capítulo más de La Y Asturiana, aquí en esa Asturias Televisión. Se inicia hoy la semana para nosotros y queremos iniciarla de la forma y manera más dulce. Bueno, pues ¿de qué manera puede ser? Bueno, pues tengo aquí el carretillo en la mano. Carretillo que no es que me haya pasado al sector primario, a la agricultura, sino que en este caso dije, oye, caramelos de caramelo, valga la redundancia. Bueno, ya saben, 4 tiendas en Oviedo, bueno, pues atravesando en este momento el 20 aniversario, ya finalizado para ellos Halloween, ya están preparando la Navidad, bueno, con todos los detalles que se puedan imaginar para disfrutar de estas fiestas tan entrañables y tan en familia. Pueden visitar cualquiera de las 4 tiendas, una en el Centro Comercial Salesas, otra en Uría, muy cerquita de Zara, otra frente a la iglesia de San Juan, nunca me acuerdo el nombre de esa calle, y otra en el Fontán. Bueno, pues ahí encontrarán, pues aparte de caramelos, frutos secos, golosinas en general, bueno, pues todos aquellos detalles que hagan un Halloween, como ha sido hace unos días, o como puede ser la Navidad, así como otras celebraciones de las que iremos hablando a lo largo del año. Digo yo que iba a predicar con el ejemplo, porque la idea es que de cuando en cuando, pues alguno de los invitados, bueno, pues deguste alguno de los caramelos. Y estaba buscando un caramelo en particular que había visto y tenía reservado, ahí este que se cae, para la ocasión. Son unos caramelos así gruesos ellos, gorditos ellos, de chocolate, riquísimos, que se llaman, me parece, ronchis. No lo encuentro, con lo cual todas mis sospechas apuntan al programa que me precede, al programa del búnker. Se ve que salieron de esa cuevona, hicieron una incursión, se llevaron el ronchi, con lo cual, bueno, pues como hay que predicar con el ejemplo, como digo, vamos a tomar un Magnificat. Mientras que damos paso a la cabecera del programa, vamos con el Magnificat, si soy aquí en abrirlo, y arranca el programa de hoy de la forma más dulce con caramelo. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos con nuestro encuentro mensual habitual con los profesionales del CEFIBA, el Centro de Fertilización In Vitro de Asturias. Bueno, pues ya lo iniciábamos el mes pasado y continuamos en este caso hablando con, y les presento con David Llaneza, él es biólogo y responsable de investigación básica y clínica en CEFIBA. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues David, vamos a hablar de embriones. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a comenzar por embriones. ¿Cómo se genera un embrión? Pues mira, generalmente necesitamos 2 cosas muy importantes para generar el embrión. Por un lado vamos a necesitar los ovocitos que van a provenir de la paciente y por el otro lado vamos a necesitar los espermatozoides, es decir, es una materia base con la que podemos trabajar, ¿no?, para generar el embrión. Los espermatozoides en este caso derivarán generalmente de la pareja. Los ovocitos, ¿cómo se obtienen? Normalmente para la obtención de los ovocitos, en una primera instancia, lo que tendríamos sería que el ginecólogo va a estudiar a la paciente de una manera individualizada, ¿vale? Le solicitará una serie de pruebas, como puede ser un perfil hormonal, le hará controles ecográficos y con toda esta información el ginecólogo va a pautar una pauta de estimulación hormonal, ¿vale? Con esta pauta de estimulación hormonal lo que intentamos es reclutar el mayor número de ovocitos posibles, para conseguir un número adecuado para poder trabajar luego nosotros en el laboratorio. Sí. ¿Vale? ¿Cómo recuperamos estos ovocitos que hemos estado estimulando hormonalmente? Pues los recuperaríamos en el quirófano por medio de una punción, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que el ginecólogo, a través de una sonda vaginal, va a ir puncionando todos estos folículos y va a ir recuperando lo que sea el ovocito que está en su interior. Y aquí es donde ya intervenimos lo que sería el biólogo propiamente dicho. En este primer paso lo que va a ocurrir es que el ginecólogo, al puncionar estos folículos, no va a venir simplemente el ovocito, va a venir una mezcla en la que vamos a encontrar líquido folicular, sangre y diversos tipos celulares, claro, ¿no? Entonces estos tubos que nos siguen con esta mezcla de líquido nos los pasan al laboratorio y nosotros con la ayuda de unas lupas vamos a ir separando e identificando estos ovocitos. Es importante destacar que todo este proceso lo debemos hacer con una rapidez adecuada, porque estas células son muy sensibles a los cambios de temperatura y demás factores. Entiendo. ¿Y se trabaja con todos los ovocitos que se recuperan?
Desgraciadamente no. Así como de manera natural lo que ocurre es que de todos los folículos que se seleccionan nos vamos a quedar con un único ovocito que va a estar maduro. Cuando trabajamos en las técnicas de reproducción asistida intentamos reclutar un mayor número de estos ovocitos y mantener una mayor cantidad de ellos. Sí. ¿Cuál es la pega? La pega es que al tener más ovocitos vamos a tener diferentes estadios de madurez de estos ovocitos. No todos van a crecer igual. A lo mejor en una paciente que hemos conseguido recuperar 18 ovocitos, solo podemos trabajar con 12, porque necesitamos que estén en un estado de madurez adecuado. Claro. Bueno, esto es lo que se refiere a la mujer. Vamos a hablar del hombre, con los espermatozoides. ¿Cómo hacemos? Exactamente. Pues bueno, con los espermatozoides lo que hemos hecho anteriormente en el laboratorio ha sido estudiar el parámetro seminal del varón. Entonces, cuando llegamos a lo que sería la técnica en sí, propiamente dicho, lo que vamos a intentar es recuperar los mejores espermatozoides que vamos a tener en ese eyaculado. Por medio de diversas técnicas. Podemos utilizar, por un lado, la motilidad del propio espermatozoide, por otro lado, podemos utilizar diferentes ambientes de densidades, siempre con el fin de que al final nos vamos a quedar con una pequeña muestra de espermatozoides que van a ser los mejores que hay dentro de esa muestra de eyaculado. Sí. Es decir, nuestra competitividad arranca desde el momento del espermatozoide ya, en la competitividad de las personas humanas. En cuanto a la selección del espermatozoide, sí que es cierto que uno de los mayores criterios que vamos a utilizar va a ser la motilidad, pero no es el único. Tenemos que tener en cuenta que una de las principales técnicas que vamos a utilizar a la hora de fecundar el ovocito en el laboratorio va a ser la ICSI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que va a ocurrir ¿Qué es la ICSI? Porque lo leía en internet y digo, bueno, ¿qué es? Pues es una técnica que utilizamos para poder fecundar el ovocito. Las letras ICSI se podrían, digamos, es el acrónimo que utilizamos para la inyección intracitoplasmática de esperma. Dejémoslo en ICSI mejor. Sí. Aquí lo que hacemos es que en aquellos ovocitos que habíamos recuperado, que están maduros, va a ser el propio biólogo en el que con la muestra seminal que ya tenemos preparada va a seleccionar el espermatozoide y lo va a inyectar dentro del ovocito. ¿Vale? Lo que va a ocurrir a continuación es que una vez hemos inyectado estos espermatozoides dentro del ovocito, vamos a tener que esperar un día para comprobar si vamos a tener un embrión o no. ¿Vale? Tenemos que esperar un día para que sepamos si el ovocito es capaz de reconocer el ADN del espermatozoide. Es decir, para de ese ovocito y de ese espermatozoide hemos conseguido un embrión. Claro. ¿Vale? Vamos a suponer que se ha conseguido. ¿Qué pasa? ¿A qué estadio pasa ese embrión resultante? Pues bueno, nosotros en el laboratorio valoramos, como te he comentado, el embrión durante una serie de días. Podemos tener una variación de entre 2 a 6 días, más o menos, en el laboratorio. Durante todo este periodo lo vamos a ir observando y valorando los embriones. Como hemos comentado, en esta primera instancia, que sería en el día 1, vamos a valorar el proceso de fertilización. Puede ocurrir que el ovocito reconozca el espermatozoide y lo que tengamos es un embrión en el que vamos a observar un núcleo que va a venir del ovocito y un núcleo que va a venir del espermatozoide. Sí. Pero también puede ocurrir que el ovocito no reconozca el ADN del espermatozoide y no se observe ningún pronúcleo, por así decirlo. O puede ocurrir que tengamos una fertilización anómala o una anomalía genética, como puede ser que solo observemos un pronúcleo o que observemos 3 o más pronúcleos. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el resto de embriones? Bueno, como ya te he comentado, estos embriones los vamos a dejar durante una serie de días en cultivo. Sí. ¿Vale? El embrión a lo largo de estos días se va a ir dividiendo y va a ir progresando. Y según las divisiones y la morfología y el tiempo en el que valoremos esta morfología, vamos a ir asignándole una serie de calidades a estos embriones. A la hora de valorar la calidad del embrión, lo hacemos en base a una clasificación que ha realizado la Asociación para el Estudio de la Biología Reproductiva. El acrónimo que al final es por el que nos referimos todos en estos campos especializados es el de ASEBIR, ¿verdad? Sí. Lo que intentamos hacer con esta clasificación es, digamos, clasificar los embriones en aquellos que tenemos más potencial de implantación con los que tienen menos potencial de implantación, ¿no? Sí. Y la clasificación la haríamos de un A a un D. Esta clasificación lo que utiliza principalmente son criterios morfocinéticos. ¿Qué queremos decir con esto? Sí. Pues lo que queremos decir con esto es que el embrión tiene que tener una forma determinada en un momento determinado. Sí. El embrión lo vamos a ir observando a unas horas determinadas. Como te había comentado, por ejemplo, el proceso de fertilización lo valoraríamos al día siguiente. Exactamente en torno a unas 16, 20 horas tendríamos que ver el embrión después de haber inyectado el espermatozoide. Y con los mismos márgenes de tiempo, podríamos decir, sería luego a día 2, día 3, día 4, día 5, vamos a seguir valorando ese embrión.
Un ejemplo de lo que sería la clasificación de Sevir podría ser un embrión de tipo A. En día 2 tendría que tener 4 células iguales, sin fragmentos, sin exceso de núcleos en esas células. Y en día 3 ya tendría que tener 8 células, sería duplicar ese número de células. Claro. Bueno, esto depende, entiendo, de 3 factores, bueno, al menos yo lo veo así externamente. Bueno, la materia prima, en este caso el embrión, el buen hacer del profesional, en este caso de ustedes, y también la tecnología que utilicen. Bueno, ¿qué papel juega, por ejemplo, el embrioscope? ¿Cómo ayuda en esta valoración? Pues, cuando digo embrioscope, puede sonar como muy a ciencia ficción, ¿no? Bueno, pero ¿qué es el embrioscope? Exactamente. Pues bueno, nosotros de manera tradicional lo que hacíamos era lo que te comentaba, valorábamos el embrión a unas determinadas horas y estábamos, digamos, muy restringidos porque, como te había comentado en el caso de los ovocitos, los embriones también son células, o sea, son, digamos, son muy sensibles a todo lo que sean las diferentes variaciones de parámetros como temperatura, pH, etc. Entonces, cuanto menos tiempo los tengamos fuera del incubador, mejor. El caso del Embryoscope es un nuevo sistema que ha surgido hace unos años, en el que lo que intentamos combinar es un incubador con una cámara. Esto nos va a permitir controlar el embrión en todo momento. Lo que va a hacer es va a ir tomando cada poco tiempo una serie de, digamos, de diapositivas, de fotos del embrión en distintos planos, y lo que nos va a hacer es como si fuera un gran hermano. Al día siguiente nosotros vamos a poder ir controlando todo lo que va haciendo ese embrión, ¿no? Claro. Las ventajas, pues, de los sistemas de time-lapse que tenemos actualmente son muchísimas. O sea, toda la información que estamos recabando en los últimos años con estos sistemas es increíble, ¿no? Claro. De poder valorar antes lo que era el embrión en, ponte, 5 minutos, que los teníamos fuera todos los embriones, ahora tienes todo el tiempo que necesites sin necesidad de sacar el embrión del incubador. No, claro, tienes que ganar tiempo y posibilidades. ¿Queda mucho por investigar y por descubrir en la selección embrionaria? Por supuesto. Bueno, tenemos que tener en cuenta de que la selección embrionaria es un campo muy amplio que tenemos actualmente, donde tenemos multitud de líneas de investigación por donde podemos derivar. Una de las líneas de investigación podría ser la metabolómica o la genómica, es decir, lo que tenemos dentro del embrión, ya sea por la carga genética o, por ejemplo, lo que consume o lo que excreta el embrión. Otra de las líneas de investigación, en este caso, sería basada, por ejemplo, en el Embryoscope, los sistemas de monitorización time-lapse. Aquí lo que intentamos es buscar nuevos parámetros que podamos observar según cómo se divide ese embrión a lo largo del tiempo y cómo podemos luego aplicarlos al, digamos, conjunto de embriones para seleccionar cuáles de todos los embriones que tenemos en un pool tienen mayores posibilidades de implantar, aparte de la clasificación de Sevir. Cabe destacar que este tipo de tecnologías son muy novedosas. De hecho, en el Embryoscope debemos de ser, el centro de CEFIBA debemos de ser uno de los pioneros, tanto en Asturias como en España, que lo hemos empezado a utilizar. Y es más o menos una de las zonas en las que nos estamos especializando dentro de CEFIBA a la hora de realizar técnicas de investigación, ¿no? Con todo lo que sería la morfología de time-lapse. De hecho, en conjunto, lo que es el departamento de laboratorio con nuestro compañero Fernando, que es el bioestadístico, estamos ya intentando realizar un logaritmo utilizando diversos parámetros que nos ayude, digamos, a profundizar aún más en la clasificación, aparte de la propia de Sevir, propiamente dicho. Por otra parte, llegando al momento de la transferencia, ¿cuántos embriones se pueden transferir? Pues mira, legalmente tenemos el límite de 3 embriones. Lo que ocurre es que normalmente ya no se suelen, salvo en raras ocasiones, no se suelen transferir 3 embriones. La tendencia es cada vez ir a un número inferior de embriones. ¿Por qué? Porque cuanto más embriones se transfieran, tienes mayores posibilidades de tener una gestación múltiple. Y esta lleva acarreada una serie de complicaciones durante el embarazo, ¿no? La tendencia habitual actualmente suele ser la de transferencia de 2 embriones. ¿Por qué recomendamos la transferencia de 2 embriones? Porque aumentamos las posibilidades de gestación, ¿vale? Pero bueno, siempre existe ese pequeño riesgo de que en vez de 1 vengan 2. Quien decide en último caso siempre va a ser la paciente. De todas formas, nosotros, en función de la calidad embrionaria y de los antecedentes ginecológicos de la paciente, el día de la transferencia le vamos a dar una recomendación a la paciente.
lo ideal siempre sería poder decidir de todo un pool de embriones, poder asegurar que ese es el que va a conseguir el embarazo y que ese es el que vamos a transferir. Pero obviamente es muy difícil y nos queda mucho por investigar y trabajar en ese campo. Lógico. Oye, ¿qué ocurre con los que no son los elegidos? ¿Qué ocurre con los embriones que no se transfieren? Pues bueno, obviamente, como ya hemos dicho, por un lado vamos a intentar conseguir la mayor cantidad de ovocitos y por tanto de embriones para poder seleccionar de aquellos cuáles son los mejores. ¿Cuál es la pega? Si solo podemos transferir 2 o 3 embriones, 1, 2 o 3 embriones, ¿qué ocurre con el resto, no? Pues lo que ocurre con el resto es que aquellos embriones de buena calidad, nosotros por ley estamos obligados a congelarlos, ¿vale? Lo que ocurre con estos embriones congelados es que gracias a los grandes avances que hemos tenido en los últimos años en lo que es la criobiología, en los procesos de nuevas técnicas como es la vitrificación, hemos conseguido, digamos, tener las mismas posibilidades en lo que sería un ciclo en fresco que un ciclo con embriones congelados. ¿Vale? Pues, David, creo que nos ha quedado, bueno, yo creo que bastante claro lo que es el tema, lo que es ese proceso donde comienza la vida, prácticamente, es decir, donde se une, bueno, pues el espermatozoide con el ovocito y ya forman el embrión y ya hay que ir realizando selección. Me ha impresionado que selección prácticamente desde el inicio, el mejor espermatozoide, el que más, mejores características presenta, luego el mejor de los embriones. Bueno, vivimos en una sociedad completamente competitiva y hay que elegir siempre a los mejores, sin duda. David Llaneza, antes de irnos, bueno, la temporada pasada usted participó en el juego del limón, ahora va a participar en el juego del volcán, que le explico muy rápidamente. Se trata de que introduzca una de esas fichas en la ranura que esté disponible, en las que esté disponible, bueno, puede elegir la que quiera. Si la roca volcánica salta, bueno, pues premio que se lleva, en este caso, bueno, pues una joya Anarchy, como la que tengo aquí, Anarchy, bueno, cuyo distribuidor oficial está en Gijón, en la plazuela de San Miguel número 1, bueno, con el teléfono que tienen sobreimpreso en este momento en pantalla. Bueno, si no lo consigue, pues es una posibilidad más que queda para la siguiente persona, que ya será mañana. Bueno, vamos a probar a ver cómo se le da. Puede elegir el color que quiera, la ranura que quiera y adelante. Pues nada, a ver si tenemos suerte. Antes. Bueno, ya lo ven, en la cartela explota, vamos, vuelan las rocas. Vamos a ver si David tiene suerte en este caso y se puede llevar, bueno, pues una de estas joyas Anarchy, como vemos, bueno, ya sea sortija, ya sea brazalete o ya sean pendientes. En este caso, ya lo decíamos, distribuidor oficial en Plazuela San Miguel número 1 de Gijón. David, adelante, has elegido color amarillo. Vamos a ver cómo se da el tema. No ha podido ser. No ha podido ser. Para otra ocasión. Para otra ocasión. Mañana quizás sea el día en que podamos, bueno, pues inaugurar esos premios. David Llaneza, biólogo, responsable de la investigación básica y clínica en Cefiba. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos a publicidad y en un momento continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en esta noche. Ya lo saben que en esta casa, bueno, pues tenemos una especial sensibilidad, bueno, por aquellos colectivos afectados por algún tipo de discapacidad. Bueno, vamos a hablar hoy de la discapacidad visual y de un tema que, bueno, esperamos que quizás les interese, ya que esta tarde se ha inaugurado en la Biblioteca Pública Pere de Ayala, en Oviedo, bueno, pues una exposición que lleva por título Miradas cercanas. Bueno, para hablar de esta exposición fotográfica, algunos se preguntará, ¿cómo si están hablando de discapacidad visual, de algún tipo de ceguera, pueden hablar de una exposición fotográfica? Bueno, pues sí, sí se puede. Sí se puede, como se dice ahora. Bien, vamos a hablar de este tema con Andrés Mayor. Él es presidente de Es Retina. ¿Qué tal, Andrés? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues han inaugurado ustedes una exposición esta tarde en Oviedo. ¿Qué podemos ver en esa exposición? La exposición Miradas cercanas es una exposición que, a la vez que aquí en Oviedo, en otras 8 ciudades de España,
pues personas con discapacidad visual, sobre todo con baja visión, porque entre ver bien y ser la ceguera total existen las personas con baja visión, mostramos al público y a la sociedad en general, bueno, nuestra perspectiva de cómo nos acercamos al mundo, ¿no? Y qué mejor que después de realizar un taller de fotografía digital, porque nos encanta hacer fotos también a nosotros, a pesar de que vemos poquito o casi no vemos nada, pues gracias también al apoyo de una monitora especialista, una fotógrafa, pues presentamos a la sociedad, al municipio de Oviedo aquí en esta ocasión, pues diferentes hitos, edificios históricos, paisajes de la geografía asturiana, con la perspectiva de cómo una persona con buena visión puede percibirlo y cómo, dependiendo del tipo de baja visión que tengas, de la patología que te produce la pérdida visual, pues puedes acercarte a esa misma situación, ¿no? Efectivamente, le interrumpo porque precisamente vamos a ahondar en lo que dice Andrés. Bueno, van a ver a continuación, bueno, pues alguna muestra de estas fotografías, 4 más en concreto. Bueno, van a ver lugares, bueno, pues tremendamente reconocibles en Asturias. Bueno, primero vemos el cartel de la exposición, a continuación van a ver esas fotos. Bueno, pues entre ellas ven una fragua y al lado izquierdo, el elogio del horizonte, al lado izquierdo ven cómo lo vería, bueno, pues una persona con una visión normal. Y del otro lado, bueno, pues están viendo cómo lo ve una persona con deficiencia visual, con una discapacidad visual. Bueno, lo iremos viendo a lo largo de la entrevista. Como ven, cambia tremendamente la percepción de lo que se mira. Andrés, el objetivo de la exposición, llamar la atención, concienciar, ¿no? Sí, dar visibilidad. Sí, sobre todo también llamar la atención a lo que es la baja visión, ¿no? La diferencia que hay entre ver bien y no ver, ¿no? Hay personas que bueno, tienen algún tipo de patología que lo que no les permite es enfocar, reconocer caras, leer, ver el número del autobús. Sin embargo, tienen mucha capacidad para caminar sin ningún tipo de dificultad. Entonces suelen ir por la calle y, claro, de repente, ¡ay, está, qué estirada, que no me saluda! Sin embargo, es que realmente no me ha reconocido. Pero claro, tú la ves que camina perfectamente, que cruza el semáforo, no le ves ningún problema, ¿no? Y puede ocurrir lo contrario, personas que su problema visual, su baja visión está motivada por la pérdida de campo visual, ¿no? La capacidad de reconocer lo que tenemos alrededor de nosotros, por arriba, por abajo, ¿no? Y entonces de repente... Como ver a través de un tubo, quizás. Exacto, justamente, la visión en túnel, ¿no? Tú le ves perfectamente, a lo mejor leyendo un periódico y sale de la cafetería y te lleva por delante, pero oiga, pero no... Claro, no está usted leyendo el periódico. Exacto, claro. ¿Cómo puede ser que me lleve por delante? Usted lo que es un desaprensivo, ¿no? Sí, qué cara y tal. Claro. Entonces, hay muchas patologías que lo que van produciendo es diferentes grados de agudeza visual y diferentes grados de campo visual, ¿no? Que muchas veces hay patologías que se van mezclando, ¿no? Algunas son corregibles, por ejemplo, todo el mundo sabe que si tienes miopía, pues te pones una gafa a corregir la miopía, o el astigmatismo. Evidentemente te corrigen el astigmatismo con una gafa. Hay otras patologías más graves y que no se pueden corregir, que no son tratables, como puede ser el glaucoma, que cada vez hay más, ¿no? Como no duele, pues no vamos nunca al oftalmólogo, y cuando duele ya es tarde, ¿no? Ya es tarde, sí. O por ejemplo, la degeneración macular asociada a la edad, o la retinosis pigmentaria, que es lo que tengo yo, que ahora mismo ya no me permite nada más que ver puntos de luz y algún bulto, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos relataba usted con esos ejemplos cómo es la vida diaria de una persona con discapacidad visual. Estamos en el año de la retina. Bueno, ¿qué actividades hay puestas en marcha? Bueno, la verdad es que este año ha habido muchísimas actividades y sigue habiendo todavía por delante, nos quedan 2 meses casi, con diferentes actividades. Esta exposición, al igual que aquí en Oviedo, hoy mismo también se ha inaugurado, por ejemplo, en Pamplona, también con elementos característicos de la zona. La semana pasada se inauguró en Zaragoza, en Santiago, en Madrid se inaugura el día 16. Una exposición similar a esta se hará en diferentes ciudades, 8 ciudades españolas. Por ejemplo, también hay por delante una carrera popular en la ciudad de Madrid también. Bueno, hay diferentes actividades. Fundamentalmente ha habido muchas actividades científicas, porque
el año de la retina se ha querido centrar específicamente en la necesidad de promover la investigación en enfermedades hereditarias de la retina. De eso quería hablarle. ¿Se investiga lo suficiente en España? En España en general se investiga poco, ¿eh? No somos un país puntero, por decirlo de alguna manera. Hay grupos de investigación muy buenos que para los recursos que tienen la verdad es que hacen trabajos muy interesantes, pero evidentemente la investigación en España necesita un impulso. A diferencia de otros países como Alemania, Inglaterra o incluso a nivel general la Unión Europea, que no reduce sus presupuestos de investigación, en España en 2017 le hemos bajado casi un 30%. Eso no hay quien lo aguante. O sea, por eso la mayoría de la gente que hace tesis doctoral acaba la tesis doctoral y se tiene que ir a Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que son los países punteros que ahora mismo están ofreciendo puestos de investigación, becas de investigación, proyectos de investigación. Claro. Y bueno, que es lamentable que nuestra gente joven se tenga que ir, ¿no? Perdemos incluso ese capital humano. Por supuesto, claro. por supuesto. Claro. Bueno, ¿estamos preparados para una plena inclusión? Quiero decir, en muchas ocasiones la teoría es buenísima. Dices, uy, si se lleva todo esto adelante, pero ¿se da el paso de la teoría a la práctica? Ahí estamos todavía, por decirlo de alguna manera, con mucho trabajo por delante, porque evidentemente la Organización Mundial de la Salud insta a los estados, a los sistemas públicos de salud, a que se atienda a la baja visión. Pero realmente nos centramos mucho más en lo que es la ceguera. No nos damos cuenta de que todas estas personas, que en España son casi 1 millón de personas, tienen dificultades y necesitan apoyos, ¿eh? En el momento que estás en la baja visión, ya normalmente tienes que reorientar tu vida laboral, tienes que reorientar tu vida familiar, porque también muchas de estas patologías son genéticas y tienes que saber que tus descendientes pueden padecerlas también. Y en ese sentido, pues faltan servicios de rehabilitación público. Los hospitales de España, salvo raras excepciones, no tienen un servicio de rehabilitación visual que te ayude, por ejemplo, a conocer herramientas que suplan la pérdida visual. Estamos hablando de ayudas técnicas como pueden ser pues, prismas, microscopios, telescopios, todo este tipo de herramientas que te ayudan a suplir esa pérdida visual, pues no existen desde los espacios públicos. Evidentemente, cuando ya estás en lo que es la ceguera, cuando ya estás en la ceguera legal, que es cuando ya puedes entrar a beneficiarte de los servicios de la ONCE, pues ahí sí puedes beneficiarte de ese tipo de ayudas. Pero cuando estás en lo que se llama la baja visión, que todavía no estás en el 0,1 de agudeza visual o los 10 grados de campo visual, lo que hablábamos de la visión en túnel o de ver solamente la letra gorda en el oftalmólogo, pues tienes muchas dificultades para poder reorientar tu vida, para hacer rehabilitación visual, para poder, para seguir en la esfera del ámbito laboral, para poder seguir en los estudios. Es complicado, es muy complicado. Claro. Nos decía 1 millón de personas aproximadamente afectados en España. ¿En Asturias tienen un cálculo aproximado de cuántos podría haber? Se calcula que es en torno al 3% de la población, ¿no? Entonces, pues nos podríamos mover en torno, si en Asturias estamos en un millón, pues aproximadamente como unas 30.000 personas podrían ser. Claro. Por otra parte, con un problema, vamos a ejemplificar, por ejemplo, un tema, una discapacidad como puede ser la suya. ¿Se nace o se va adquiriendo a lo largo del desarrollo? Quiero decir, ¿hay población infantil ya con este problema? Sí, claro, yo tengo retinosis pigmentaria. En retinosis pigmentaria hay diferentes tipos, ¿eh? Ya no, al principio, hace 30 años, esto era un poco cajón desastre. Ahora ya evidentemente hay que ponerle nombres y apellidos a nuestra retinosis y ahí hay muchos tipos. Entonces hay algunas que son infantiles, que se nace prácticamente sin visión, en la situación en la que estoy ahora yo. Por ejemplo, de solo diferenciar bultos y luces y un poquito más, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que se llama la maurosis congénita de Leber, ¿no? Que en Asturias, por ejemplo, en la asociación, pues tenemos 2 casos de dos niñas muy chiquititas, con 2 añitos. Luego, claro, depende del tipo de retinosis, pues por ejemplo, en mi caso, yo hasta los 14 años, pues ni siquiera me di cuenta de que tenía el problema visual. Evidentemente yo era una persona torpe en los juegos. Jugar al balón conmigo era un cachondeo, porque nunca era capaz de darle al balón. No acertaba una canasta. Y por supuesto, pues en lugares poco iluminados, pues como solemos tener ceguera nocturna, pues evidentemente éramos muy patosos. Entonces, pues
era un poco, todo el mundo pues se reía cuando yo participaba en este tipo de tareas, ¿no? Pero hice la secundaria, fui a la universidad, tuve una vida laboral, yo trabajé en una biblioteca hasta los 35 años, ¿no? Quiero decir que a pesar de que yo tenía este problema visual, la evolución fue bastante lenta, fue bastante lenta, y a pesar de que mi campo visual era muy restringido, mantuve la capacidad de leer y la capacidad de reconocer objetos pues casi hasta los 35 años, ¿no? Bueno, ¿qué edad tiene ahora? 50. 50, bueno, lleva entonces Un chavalín. 15, claro. Bueno, el tema de estas discapacidades visuales, como por ejemplo esto que nos comentaba, ¿no? Cuando uno es chaval o cuando es pequeño, condiciona además al resto de la familia. Quiero decir, hay que hacer de la casa pues un habitáculo accesible. Tienes que tener cuidado, prácticamente extremar la precaución a la hora de subir y bajar del coche, a la hora de pasear por la calle, a la hora de cruzar el semáforo. Es decir, ¿somos conscientes de cómo condiciona no solo a la persona afectada, sino a su entorno familiar el sufrir una de estas discapacidades? El apoyo familiar y el entorno familiar en este tipo de patologías es fundamental. Es la primera herramienta que nos permite superar este tipo de situaciones, este tipo de problemas visuales. Y evidentemente requiere un esfuerzo por parte de todos. Por primero, el nivel de aceptación de tu problema visual y de la necesidad de ayuda, y sobre todo también la necesidad de esforzarte para aprender las herramientas que te ayuden a suplir la pérdida visual. Y luego la familia tiene que ir a la par contigo. Tiene que entender que las puertas tienen que estar siempre cerradas, que los armarios tienen que estar cerrados, que las cosas tienen que estar colocadas en su sitio, que no sirve en la nevera poner el jamón york primero en la parte de la izquierda, luego abajo, luego arriba, porque si no yo no seré capaz de hacerme un sándwich. Claro. Que por supuesto no puede haber obstáculos por el medio, no se puede dejar llegar a casa y dejar todo tirado en cualquier sitio, porque llegaré yo y me lo llevaré por delante, y puedo hacerme daño. Claro. Los accidentes muchas veces más graves son en el propio domicilio porque realmente te confías. Por descuido. Yo en la calle normalmente voy con mi bastón, ¿no? Sí. Y evidentemente me evita muchos golpes. Claro. Pero en casa no, porque entiendo que todo debe estar en orden. Entonces le exige a la familia ese tipo de esfuerzo, y sacrificio, sin duda. De entender, y por supuesto el tema económico. O sea, para una familia tener una patología, que aparezca una patología visual, requiere un esfuerzo importante económico. Una gafa de protección social para cualquiera de estas patologías, como la retinosis pigmentaria, pues simplemente el filtro solar, pues ya te pones en 600 euros, como tengas un poquito de miopía. Casi nada. Pues Andrés Mayor, invítenos a la exposición que inauguraban esta tarde en la Biblioteca Pública Pérez Ayala de Oviedo. Pues animamos a toda la población asturiana a pasarse por la Biblioteca Pública de Asturias desde, ya mismo hasta el día 18 de noviembre, para ver la exposición Miradas Cercanas, un acercamiento a cómo vemos las personas con discapacidad visual y a disfrutar de estas fotos tan chulas de Asturias, ¿no? que lo importante también es disfrutar de las fotos, ¿no? A disfrutar de esas fotos y sobre todo también a pensar, una vez que estemos delante de las mismas, a pensar en esas personas que mientras que ustedes están viendo, pues el monumento, el elogio al horizonte, esta estatua de esta mujer en Gijón, nunca sé cómo se llama. La Yoca. Es que eso sí lo sabía, pero digo yo, quizás reciba otro nombre aparte de la Yoca, entonces si digo la Yoca puede haber alguien que me diga, ¿dónde vas? Rosario Acuña, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé. No sé cómo se llama, entonces... Bien, la Yoca. La Yoca. Vamos a dejarlo así. Como término válido. Pues mientras que ven el monumento de esa manera, piensen cómo lo ven las personas afectadas por algún tipo de discapacidad visual. Andrés, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos para afrontar la recta final, en este caso hablando con el profesor Fidalgo. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos. Vamos a ir poniendo punto final al programa de esta noche y vamos a hablar con el profesor Fidalgo. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Preparándonos para eventos importantes dentro del rito y el mito de la tradición asturiana, ¿eh? Efectivamente, del cual vamos a hablar, pero antes hay que señalar que tal día como hoy, bueno, pues moría ajusticiado en Madrid, creo que fue en la Plaza de la Cebada. Don Rafael del Riego. Don Rafael del Riego, el general que se subió en Cabezas de San Juan. Sí, se levantó en Cabezas de San Juan. Efectivamente. Y lo llevaron por un cesto después de condenar a muerte, arrastrado por un caballo, por un burro, ahí hasta la Plaza de la Cebada, fíjate, en Madrid, una cosa de lo más, iba a decir, vilipendioso, si existe la palabra, vergonzoso y tal. Era de Tuña. De Tuña, Tineo. De Tineo. Ahí tiene su casa natal y un museo. A Tuña le hicieron pueblo ejemplar. Ahí estuvimos cuando esa celebración era entonces príncipe, el actual rey. Sí, en Tuña. Hombre, un pueblo precioso, frío. Me acuerdo que era un día de frío impresionante, con sol, pero un frío bárbaro. Y muy bien. Y ahí nos acordamos a don Rafael del Riego, el famoso allá en el año 1812, cuando se levantó, oye, proclamando la España constitucional. La de la Pepa. La de la Pepa, porque la Constitución de 1812 se proclamó el día de San José. Efectivamente. Claro, de San José el Pepe, pues ella era la Pepa, y ahí le llamaron la Pepa. Sí, duró pocos años, porque por veintitantos ya fue cuando ajusticiaron o cuando mataron a este buen hombre, ¿no? ¿Cuándo dijiste? ¿1800 qué? No apunté el año, apunté nada más que el día. Apunté nada más que el día, sí. Bueno, que luego el himno de él era el himno de la República. De Riego, sí, el himno de la República, efectivamente. Sí. Bueno, además, ya se acerca una fecha importante también. El día 11. Efectivamente. El día 11, San Martín de Tours. San Martín de Tours, un legionario romano, yo creo que tenía un alto cargo, era capitán, soldado romano, un hombre cristiano, un poco culto, claro, muy caritativo, y se cuenta que yendo a caballo por la zona de Tours o por ahí, no sé por dónde era, encontró a un mendigo, un día de frío, era en noviembre, claro. Como decíamos la semana pasada, que no sé si lo dije o no, pero si no lo recuerdo, por todos los santos, la nieve en los altos, pues era un día de frío, y vio a un pobre mendigo allí en la cuneta del camino, medio desnudo, pidiendo limosna. Entonces se bajó del caballo, cogió su espada y su capa, rompió la capa a la mitad, y con esa mitad de capa, por lo menos abrigó en lo que pudo al pobre mendigo, y con la otra mitad de capa pues se arropó él. Y parece ser que Jesús, Cristo, se le apareció y le dijo: Martín, hombre caritativo, hombre de bien, en premio a tu bondad procuraré que todos los 11 de noviembre haga buen tiempo, haga calorín, para que los pobres del mundo, por lo menos ese día, no pasen frío. Y de ahí viene el nombre del veranín. Del veranín de San Martín. ¿De San Martín? Qué curioso. Del veranín de San Martín. Qué curioso, qué curioso. Parece ser que sí, por los 11 de noviembre, más o menos, ya va a haber ahí unos días de buen tiempo, de sol, en recuerdo de esa obra caritativa de San Martín de Tours. Bueno, pero después de ese buen tiempo, vienen de nuevo los fríos. Efectivamente. Y por eso, si coinciden los fríos y el menguante, la luna menguante, ya se empieza las faenas de la matanza. De la matanza al gochu. De la matanza, de la matanza del cerdo. De donde hay otro dicho. Y de ahí... El dicho de a todo gochín le llega el so San Martín. Efectivamente. Y en muchos pueblos no decimos la matanza del gochu, decimos el San Martín del gochu. Claro. Hoy voy de San Martín. Sí. Porque en aquella época, ahora ya todo está mecanizado, industrializado. Para empezar, ya no hay gochos. No hay gochos en escases. Ya no se cultivan cerdos. Alguno hay. Alguna queda, pero ya no, hay que ir a matarlos al matadero, asepsia de no sé qué. Hay que hacerlos el análisis
El análisis, decíamos, hay que hacer el análisis del hígado, de la lengua, de no sé qué. De aquella no se hacía el análisis, ni se hacía nada. Y el gochu se mataba en casa, y eran unas jornadas de mucha tradición, de mucho rito y de mucho mito, porque había mucha superstición. Como por ejemplo. Como por ejemplo, primero, había que matar el gochu en días de menguante, luna menguante, y nieve en los altos, y viento del norte. ¿Por qué? Porque si hacía ábrego, si hacía calor, prácticamente se arriesgaba con toda seguridad a que los embutidos y demás se enranciaran, se revinieran y se estropearan. Claro. Por otra parte, del frío, del menguante y del viento del norte, era una reunión vecinal. De Andecha prácticamente, se reunían los vecinos, unas mujeres picaban la cebolla, otros despostaban el matarife, sabía sacrificar el gochu, había que recoger la sangre, hacerles morcillas, descuartizar el animal, saber salar los jamones, los blacones, los huesos, etcétera, etcétera. Amasar la morcilla, el amasado para la morcilla, el amasado para los chorizos, que eso también tenía, por ejemplo, las mujeres que participaban en esas labores, esos días no podían tener menstruación, no podían tener la regla, porque se estropea la carne también, se rancia, se estropea, no furrula, y no salen los chorizos, entonces ahí no miraban desde lejos, a cocinar y a preparar para la comida y tal. Y después, otro tema importante también, por ejemplo, el amasado del chorizo. Había que hacerlo en barcales de aluminio, ya que ya no existía el plástico, y se amasaba siempre de fuera hacia adentro, había que amasar de fuera hacia adentro en la carne, con el ajo, el pimentón, que no se medía 32 gramos, no menos, una mozada de pimentón, una mozada de ajo picado o 2 mozadas, y se amasaba. Sabían les guisanderes, les mondongueres, que sabían hacer el mondongo, sabían hacer el amasado. Y una vez puesto en tal, se le daba una forma superior semiesférica, se hacía una cruz en la parte superior y en el centro de la cruz se ponía una cabeza de ajos. Eso quiere decir que había que procurar defender el amasado contra las malas influencias diabólicas, de ahí que se trazara la cruz, y de las brujas, por eso se ponía la cabeza de ajos. Qué curioso. Entonces, esas jornadas de la matanza, que luego hablaremos más de ellas en diciembre y por ahí, porque es ya cuando la matanza está en plena efervescencia, tenían su rito y su mito. Su mito. Y luego había que repartir entre los vecinos la prueba de lo que se mataba. Pues aquí hay que llevar un choricín fresco, 2 o 3 choricinos frescos para esta casa, para la otra, para todos los que ayudaron. Había que dar la cena del día de la matanza y la cena del día siguiente del amasado, una cena a base de sopa de fégado, picantina y sabrosa, a base de adobo del gochu recién matado, del lomo, del adobo, tal, de un arrocín en paella con el pitu de casa o el conejo de casa. Bueno, y después el arroz con leche, la tarta de bizcocho. ¿Y todo eso se ha perdido o todavía en algún sitio se mantiene? Para empezar, ya no se cultivan cerdos en las casas. Bueno, ya no hay. Ya no hay gochos. Puede haber alguno todavía que sea tal, pero ya. Luego ya no hay gente especializada, ya no hay matarifes especializada en matar. Había cuchillos que había que meter directo, cortar la yugular y llegar al corazón para que el cerdo sangrase, recoger la sangre y remover, para que no cuajara, porque era la que se iba a utilizar luego en la elaboración de morcillas. Bien, y de pantrucos, y fariñones y todo lo que hiciera falta. Bueno, y después, que ya no hay hoy la matanza del cerdo está prohibido hacerla en casa. Tienes que llevar el cerdo a un matadero autorizado que hay y a coger la furgoneta, cargar el gochu, ir con el gochu al matadero, esperar que te llamen, ya está el gochu muerto, ir por el gochu muerto. Bueno, dijo, sale más barato ir a la tienda de enfrente, comprar los chorizos, las morcillas y se acabó el problema. Tal cual. Bueno, hay que hablar también... Eso se pierde. Eso se pierde, sin duda. Hay que hablar también de los humanitarios de Moreda. Claro, precisamente... en Moreda tuvieron, lo que es el municipio,
de Aller y demás, tuvieron sus problemas con municipios limítrofes sobre usos de pastos en los montes comunales, ¿no? Que, de tal manera, esto pues, sucedió en muchos municipios, en Colunga y en Caravia, todo eso, la Junta Administradora del Sueve con los pastos del Sueve. Pues aquí entre Moreda, el municipio de Aller con los de Lena y demás tuvieron sus más y sus menos a cuenta del uso de pastos. De tal manera que si en tiempos, digamos, de veda, los de un municipio metían las vacas en la parte del monte que correspondía al otro, se producía aquello que se llamaba el prindar las reses, el prindar, coger las reses, meterlas en la cárcel, digámoslo así, en un establo, y si queréis ir por ellas, taca del multazo. A pagar. Entonces, que si prindamos, que si no... Y esto a veces terminaba en pelea libre, que si tienes derecho, que si no tienes, que te doy con la guiada, que yo que te respondo con la voz, y podía. Y eran unas enemistades entre pueblos vecinos. Y entonces apareció siempre el bueno de turno, hombre, arreglemos las cosas con humanidad, con sentido de responsabilidad y con sentido de respeto, que todo lo que se puede arreglar no necesites ir a Bélgica como el Puigdemont. Como dicen los catalanes, con seny. Con seña, claro, hay que tener mucho seña. Bueno, pues entonces surge esta asociación de humanitarios, arreglemos las cosas en paz, y ahí viene toda esta folixa que organicen en honor de San Martín y en recuerdo de San Martín, hombre de la caridad y hombre de la bondad, con llevémonos bien, que somos todos unos. Sin duda. Digo yo una cosa, hay un dicho por ahí también que dice, del gocho se aprovecha todo. Hasta los andares. Hasta los andares. ¿Es así? ¿Se aprovecha todo? Sí, se aprovecha todo. Demonio, y de los goches. En la cocina también todo. En la cocina romana, en el libro de Apicio, de Reco Quinaria, por lo menos yo tengo recopiladas 3 recetas del uso de vulvas de cerda primerizas. Una, rápido. No me las sé de memoria. No me las sé. Bueno, pues un plato así, exquisito, con pero, un hombre, tema... para mí, del gochu, yo no sé, es que me gusta todo. Quizá, bueno, es que cada cosa tiene... Les sopes de ajo, para mí, les sopes de fégado, que son sopes de ajo con el hígado del gochu y tal, picantines, calentines, con ese sabor que da el pimentón de la zona de Extremadura, de la zona de la Vera. Para mí es de lo más exquisito que hay en el gochu. Hombre, decía don Julio Camba, aquella famosa expresión, si o porco volara, y un sabio jesuita me decía, mire, Fidalgo, de aves que vuelan, el cerdo, de productos de huerta, el jamón. De manera que... Y tal cual. Ya está dicho todo, ¿no? Y tal cual, sin duda. Bueno, Humanitarios de Moreda, San Martín, Muerte de Riego. Hoy empezamos por la historia y acabamos por la gastronomía. Y acabamos por la gastronomía, como tiene que ser. Claro. En otros hacen al revés, empiecen comiendo y terminen hablando de historia. Y acaben hablando de historia, efectivamente. No obstante, ahora sí, para el frío, ¿recomienda usted una buena sopina? Ay, la sopina de ajo picantina y sabrosona. ¿Echando un huevo dentro? Vamos a ver, ¿O no? hay 2 teorías. Una, no echar nada. Bien. Otra, echar un huevo y que escalfe, allí. pero entero, vamos. Sí. Entero quiere decir sin casco, pero el huevo sin batir. Echar el huevo, esperar que escalfe y luego ya lo vas deshaciendo tú y tal mientras comes la sopa. Y hay otra tercera opción que es batir el huevo como si fuera para tortilla y cuando la sopa de ajo ya está en plena ebullición, echar el huevo y revolver para que quede desmenuzado dentro de la sopa y se mezcle junto con el pan, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquiera de las 3 posibilidades es exquisita. Para mí, yo en casa cuando hago, y hago mucho en el invierno sopas de ajo, siempre el huevo escalfado. Y a veces sí pico unas rodajinas finas de algún choricín que pique un poco, alegrín de picante. Que esté un poco alegre, que se suele decir. Bueno. Y bien caliente. Y una advertencia, si las sopes de ajo o de fégado les disfrutan de ellas comiéndolas en cuenco de barro, sabe mucho mejor que en plato sopero. O sea que yo aconsejaría un cuenco de barro, no una cazuelita, un cuenco cuenco de barro, que se venden por ahí, y bien caliente, y entonces recoge un calor, yo qué sé,
da un gusto tan diferente. Los antiguos castellanos, que sabían mucho, siempre lo hacían así. Por algo sería. Pues, profesor Fidalgo, hay que ir a cenar porque yo ya tengo hambre. Llegamos al final y de aquí a cenar y para la cama. Decía el arcipreste que 2 cosas mueven al hombre. La una, el haber mantenencia. La otra no la digo. La otra no la decimos. La otra ahí queda. Ahí queda. Pues muchísimas gracias. Buenas noches. Fidalgo. Nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros. Volvemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta mañana. Chao.